Bienvenidos al Foro de Expertos en Desarrollo Sostenible, una visión global. Mi nombre es Marco Antonio Fernández y es un gusto poder presentar a quien será nuestra moderadora el día de hoy, la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus La Piedad. Estudió Ingeniería Agronómica y Maestría en Administración en la Universidad del Valle de Atemajac. Es doctora en Desarrollo Sostenible por la Universidad Bolivariana de Chile. Ha participado en foros de desarrollo local sostenible y competitividad empresarial, realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, la Organización de los Estados Americanos OEA, así como el Modelo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, NIMULAC. Es codirectora de los Foros Internacionales de Desarrollo Local Sostenible. Es directora del Programa de Desarrollo Económico y Competitividad Territorial en la Cuenca Occidental del Lerma Prodecol, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Le damos la bienvenida y le cedo el uso de la voz a la doctora. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este foro de expertos en desarrollo sostenible y queremos partir de que este tema tan fundamental es un concepto básico en nuestra era. Es una nueva forma de entender al mundo y un método para entender los problemas globales, pero desde la gestión local, es decir, desde la actuación de todas las personas en nuestros propios territorios y comunidades. Como todos sabemos, el desarrollo sostenible es un proceso por el cual se busca satisfacer las necesidades sociales, económicas y de medio ambiente de las actuales generaciones, pero también de las generaciones futuras. Esto asegura entonces la equidad intergeneracional, que quiere decir que podamos hacer un uso de todos los recursos naturales sin poner en riesgo el derecho de las futuras generaciones de acceder a estos servicios ambientales. Pero no solamente el desarrollo sostenible se enfoca en esta dimensión ambiental y del cuidado de los recursos y la naturaleza, sino se fundamenta en principios sólidos de desarrollo humano con equidad y de desarrollo económico incluyente. Para esto, en esta sesión contamos con la presencia de diferentes especialistas de organismos reconocidos a nivel internacional que nos realizarán una aproximación a cada una de estas tres dimensiones del desarrollo sostenible. Y daremos inicio con la presentación de cómo vincular justamente estos tres ejes, cómo vincular la economía, la sociedad y el medio ambiente, para lo cual contamos con la presencia de Jean-Marie Legrand. Él es gerente de la oficina de la OCDE en Washington. Cuenta con una amplia experiencia en el área de asuntos internacionales. Es experto en análisis de política, servicio al cliente, gobierno y planificación estratégica. Jean-Marie Legrand es un profesional administrativo graduado del Instituto Superior de Turismo en París, Francia. Como comenté, él nos realizará una contextuación general en torno al desarrollo sostenible. Bienvenido, Jean-Marie Legrand. Bueno, antes que todo quisiera agradecerles la invitación y poder participar y aprender mucho acerca de todos los proyectos que ustedes están haciendo acerca de los ODS. Es un trabajo fenomenal. Sin duda, como ya lo saben, las Naciones Unidas implementaron esta agenda del 2030 con no menos que 17 ODS que incluyen a unos 169 y más metas. Es un trabajo muy, pero muy grande. Es algo inmenso. Por ende, la cooperación entre los gobiernos, los municipios, las regiones, los organismos internacionales, todos los países, tiene que ser positiva a fines de que esto se pueda lograr. Porque sí se puede mientras todo el mundo se compromete, a cualquier nivel y a todos los niveles. Todos tenemos un papel que hacer a fin de que esas metas se puedan cumplir. Bueno, ¿qué hace
más específicamente la OCDE con los ODS, bueno, desde un principio nos hemos unido a la estrategia y a la planificación de las Naciones Unidas para crear esta agenda. Brindarles todo nuestro apoyo, poniendo en cooperación todos nuestros conocimientos, nuestras herramientas, nuestras estrategias, nuestras políticas y nuestros contactos a fines de poder ayudar y proveer a quienes lo necesiten una guía, dirección, asesoramiento, evaluaciones, monitoreo, lo que sea, a fines de que no sean un reto que se convierta en una traba, pero en un éxito, en un logro, en un camino que se puede seguir a fines de que se puedan lograr esas metas. También, bueno, ¿cuál es nuestra visión? Es cumplir con esos 17 objetivos, pero asesorando, ver cuáles son las cosas que podemos hacer para apoyar a los países a medida que identifican dónde tienen un problema, dónde están actualmente según el plan, están atrasados, están al día, están adelantados, cuáles son los mecanismos que necesitarían un asesoramiento, quizás proveer más información a fin de poder orientarlos o de otra manera o de cómo fortificar el trabajo que ya han hecho, lo que sea necesario para poder lograr esa meta y ese objetivo. Queremos reafirmar el papel y el vínculo que podemos hacer entre la sociedad civil, privada, quiénes son los donantes, los países en desarrollo que necesitan, dónde se podría encontrar financiamiento si es necesario, cómo presentar un proyecto, cómo poder hacer a fin de que todo esto se pueda lograr. Trabajar sobre 17 objetivos y 169 metas no es un trabajo fácil. Como lo han demostrado hoy durante sus presentaciones, están haciendo un trabajo fenomenal y los felicito por su compromiso. Agradecemos la participación de Jean-Marie Legrand, quien nos presentó una contextualización general en torno al desarrollo sostenible. A continuación, abordaremos la dimensión social del desarrollo sostenible. Esta dimensión que se enfoca en mejorar la calidad de vida y la inclusión de todas las personas y de todas las comunidades en los procesos de desarrollo. Para ello contamos con la muy grata presencia del doctor Andrés Jurjevic Marshall. Él es economista por la Universidad de Chile, máster en estudios de desarrollo en América Latina por University College de la Universidad de Londres. Es doctorado en estudios de desarrollo en América Latina por la Universidad de Berkeley en California, donde también realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Recursos Naturales. Es postdoctorado también en el Centro de Investigación para América Latina de York University en Canadá. Es director del Programa Latinoamericano de Doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad Bolivariana de Chile y catedrático UNESCO en Desarrollo Sostenible por la Universidad Extremadura, España. El doctor Jurjevic es el presidente del Consorcio Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Bienvenido, doctor Andrés Jurjevic. Iniciamos con una pregunta muy interesante. ¿Por qué es necesario afianzar el desarrollo sostenible desde una base del desarrollo humano como principio fundamental? La razón es bien simple, Natalia. Las personas son el fin del desarrollo. Por tanto, si no ponemos las personas en el centro y ponemos las cosas en el centro, nos empezamos a perder respecto del desarrollo que estamos buscando. Lo que plantea el tema de la sostenibilidad es que necesitamos un desarrollo ético. Ético porque estamos enfrentando crisis complejas. Tenemos una crisis ecológica, tenemos una crisis de violencia, tenemos una crisis de corrupción. Eso existe en América Latina y todos lo sabemos y todos los días podemos verificarlo. Y eso muestra que tenemos un déficit de
de comportamiento ético. Lo tienen las autoridades y lo tenemos los ciudadanos. Entonces, la primera cosa es que este desarrollo humano no es solo humano, sino que es humano y ético, ¿ya? Entonces, esa es la primera entrada, ¿no es cierto?, a que no podemos estar mirando las cosas, sino que mirar a las personas y a su comportamiento, porque si no cambiamos los comportamientos, no vamos a obtener lo que estamos buscando. La segunda idea que me parece importante es que hoy día en América Latina hay un grito social por la igualdad muy grande. Las mujeres quieren el trato que corresponde, las etnias quieren el trato que corresponde, ¿no es cierto? Los excluidos quieren ser integrados y por tanto necesitamos un desarrollo que nos permita superar el tema de la injusticia que se produce exactamente porque unos tienen privilegios que otros no tienen. Y eso se hace intolerable hoy día en América Latina. Y ahí llegamos al tercer elemento de por qué el tema humano que usted me pregunta, ¿no es cierto? Porque para nuevos desafíos necesitamos nuevas capacidades. No podemos con las capacidades antiguas, ¿no es cierto?, hacer las cosas de otra manera. Entonces necesitamos nuevas capacidades. Y eso nos ha llevado a tratar de entender que las personas tenemos que formarlas, y usted eso lo sabe porque está a cargo de una universidad, ¿no es cierto?, de que tenemos que estar siempre vigilantes de cuál es la calidad de esa formación que estamos dándole a la gente para que los jóvenes puedan lidiar con estos problemas que le estoy planteando. Transitar hacia un desarrollo sostenible, genuino, implica ampliar las capacidades de todas las personas para superar la pobreza, particularmente en los más excluidos, para poder hacer partícipes a todas las personas en el desarrollo económico, pero cuidando a la vez los recursos medioambientales. ¿De qué capacidades humanas entonces estamos hablando cuando nos referimos al desarrollo sostenible? Estoy pensando en los jóvenes principalmente. Quiero planteársela de una manera que sea muy comprensible, pero muy específica, ¿ya? Y quiero referirme a 4 que me parecen a mí cruciales. La primera es que en el mundo que viene es importante que cada persona, cada joven, cada profesional, ¿no es cierto?, sepa organizar el mundo que lo rodea para poder responder a sus necesidades, las necesidades de los suyos, ¿no es cierto?, o de los emprendimientos que tenga. La segunda capacidad que necesitamos, y esto también es central para los jóvenes, es modificar el mundo en que vivimos. El mundo no es perfecto, por eso yo estaba hablando de las crisis y los problemas que tenemos. Entonces, la segunda cosa importantísima es que tenemos que introducir lo nuevo en el mundo para poder entonces salir de la situación que estamos. Y esto es muy importante por algo que quisiera como dejarlo muy subrayado. Los jóvenes tienen que enamorarse del mundo en el que viven. Tienen que valorarlo, porque nadie vive para puro resolver crisis. La gente vive para tener una vida. La tercera cosa es que nosotros queremos, y eso está relacionado con la primera pregunta que me hizo, enriquecer y significar el mundo. ¿Qué significa eso? Queremos vivir en un mundo donde primen los valores, los principios, donde los afectos valgan. No solo un mundo de quién gana más y quién tiene más poder, sino que un mundo más humano, como decimos, ¿no es cierto? Y eso significa que hay que tener esa capacidad afectiva, esa capacidad ética, para poder vivir en un mundo al cual yo todos los días, de alguna manera, en la forma más mínima que se pueda, ¿no es cierto?, que sea posible, yo lo voy significando, le voy dando valor, lo voy haciendo más humano. ¿Cuáles serían entonces algunas expresiones de ese desarrollo humano? ¿Cómo podemos darnos cuenta que vamos avanzando en el camino correcto en la dimensión del desarrollo social desde su dimensión humana? A ver, ¿no es cierto? Nosotros vivimos, existimos como personas, pero vivimos en comunidad.
y en todas partes se configura, en la universidad se configura una comunidad donde están alumnos, profesores, ¿no es cierto?, administrativos, directivos, ¿ya? Y por tanto, tenemos que ser capaces de funcionar no solo individualmente, sino que socialmente. Y para funcionar socialmente, ¿qué hemos descubierto? Que es una idea muy central. Tal como en lo humano hablamos de las capacidades, como el elemento central, en lo social hablamos del capital social. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que para que podamos, ¿no es cierto?, avanzar en un desarrollo como el que usted me ha estado planteando, necesitamos que la gente participe, que la gente tenga una voz, que la gente plantee prioridades, diga, prefiero esto antes que esto, hoy día esto, mañana lo otro. Y eso significa que todas esas comunidades que existen, sean cooperativas, sean, como se llama, asociaciones de estudiantes, sean juntas de vecinos, sean, ¿cómo se llama?, cooperativas de trabajadores, tengan organización, tengan liderazgo, tengan gente que se siente parte de esa organización y que hace valer sus derechos a través de ella. Pero también en un mundo como el actual, y de hecho estamos hablando interconectados, ¿no es cierto?, a través de un sistema online, se necesita también que la gente esté conectada en redes. Yo conozca lo que están haciendo otros para aprender de ellos, y ellos aprendan de lo que yo quiero o de lo que yo he podido, ¿no es cierto?, acumular. Por tanto, necesitamos capital social, pero ¿quién nos dice? Fíjese la ciencia médica, cuando hablamos de capital social, que la felicidad de la gente depende directamente de la calidad del capital social que existe en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos solos, nosotros vivimos buscando al otro. Nosotros existimos para conectarnos con un otro. ¿Se fija? Entonces, nuestra felicidad depende exactamente de lo articulado que estemos, no de lo aislado que estemos. ¿No es cierto? Yo puedo tener muchas cosas materialmente, pero si no tengo los afectos, si no tengo el reconocimiento, si no tengo el apoyo de esos otros, yo tengo un subdesarrollo como persona y no un desarrollo, no un florecimiento, un marchitamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Es que el capital social no solo sirve para tener más eficiencia en lo que hacemos y saber mejor lo que queremos hacer, sino que también para el tema de la felicidad. Pero aquí viene una última cosa que es interesante. Y es que, acuérdense que yo le decía, cómo organizamos, no sé, las personas para poder salir adelante, cómo tienen que organizar su mundo inmediato. Entonces, ¿qué nos plantea la vida? La vida nos dice, miren, existen algunas fuentes de bienestar en este mundo que hemos construido los humanos o aportado a la naturaleza, que nosotros tenemos que manejar, gestionar, controlar, armonizar. Entonces, el capital social nos permite eso. Muchas actividades que nosotros hacemos en la vida no las hacemos solos, las hacemos colectivamente. Y ese capital social, entonces, nos permite manejar estas fuentes de bienestar. Siempre es un gusto contar con esta expertise y con esta visión tan cercana y tan humana de nuestro querido doctor Andrés Jurjevic Marshall, director del Doctorado en Desarrollo Humano y Sostenible de la Universidad Bolivariana de Chile, quien ha apoyado al Prodecol desde sus inicios y una persona muy cercana a nuestra universidad. Doctor Jurjevic, muchas gracias por acompañarnos en este foro. Muchas gracias a usted por invitarme. Yo siempre siento una suerte de agradecimiento y de obligación cuando usted me llama, porque UNIVA está haciendo un esfuerzo pionero en que estos temas estén cerca de los jóvenes que son el futuro del planeta. A continuación, abordaremos la dimensión económica del desarrollo sostenible, que se centra justamente en encontrar maneras eficientes de integrar a todos en la economía,
de manera equitativa, particularmente a los más vulnerables. Para ello, contamos en esta sesión con la grata presencia del doctor Carlos Baradelo. Él es experto en innovación, emprendimiento, competitividad y negocios globales. Es profesor universitario en distintas instituciones a nivel internacional. Ha trabajado con cientos de emprendedores integrando lecciones claves para que las empresas de alto crecimiento puedan escalar en la economía global. Su expertise se centra en la creación de nuevos negocios globales, el financiamiento de microempresas, la aceleración de negocios y la escala global para las startups extranjeras de manera que puedan competir en las economías emergentes. El doctor Baradelo es una persona muy cercana al Prodecol, pues participó desde sus inicios en el diseño e instrumentación de este programa tan relevante para nuestra universidad y para nuestra región de la Cuenca Occidental del Lerma en México. Pues bien, la dimensión económica del desarrollo sostenible busca que todas las personas participen activamente en la economía, es decir, orientarla para mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades. También promover estilos de vida dignos y de desarrollo personal y autorrealización. En este contexto, doctor Baradelo, ¿cómo caracterizaría la realidad de América Latina y de otras regiones emergentes del mundo como Asia, África, Medio Oriente, de frente a su desarrollo económico y al rol tan importante que juegan los jóvenes en este desarrollo? Yo creo que tenemos que partir de la base de saber cuántos somos. Es importante saber cómo han sido las tendencias demográficas del mundo y en particular de América Latina, y de ellos rescatar el grupo de jóvenes. Y ahora nos queremos preguntar, porque tenemos que centrar parte de nuestra discusión o conversación de hoy sobre los jóvenes. Entonces, como decía al comienzo, los jóvenes son los que tienen 24 años o menos, y nos tenemos que preguntar dos cosas: ¿cuántos son y dónde están? Entonces, cuando contamos la cantidad de jóvenes, vemos que son más de 3.000 millones de habitantes y al mismo tiempo el 89% de esos jóvenes están en economías emergentes. O sea, que solamente de todos los jóvenes, todas las personas que tienen entre 24 años y menos, el 11% están en las economías desarrolladas. Mientras que el 89% restante está en economías emergentes, como podría ser México o los países de América Latina. Esto nos lleva a la primera conclusión de esta respuesta, es que el 40% de la población mundial es joven y pobre. Y aquí se presenta el segundo dilema para todos los gobiernos, que sus aspiraciones de consumo son extraordinariamente grandes. Es decir, el joven de Michoacán o el joven de Córdoba en Argentina o el joven de Antioquía en Colombia tiene las mismas aspiraciones de consumo que el joven que vive en Berlín o que vive en Estocolmo. Es decir, los medios de comunicación promueven aspiraciones de consumo sumamente similares a pesar de la enorme dificultad económica. Es decir, para ponerlo en términos prácticos, el joven de Berlín aspira a tener el último iPhone más o menos y del mismo modo que el joven del Distrito Federal aspira a tener ese mismo dispositivo. Entonces, quiero terminar o recalcar esta pregunta haciendo comparaciones sumamente claras, empezando con todo el hemisferio occidental, o sea, todo el continente de las Américas, que tiene, o sea, que incluye América del Norte, América Central, América del Sur, tiene una población de apenas un poquito mayor a 1.000 millones de habitantes, de los cuales los jóvenes
de toda esta región son 376 millones. Y al mismo tiempo, cuando del Río Grande para el sur son 644 millones de personas, de los cuales 261 millones son jóvenes. Si hacemos la comparación de todo el planeta, vemos que la relación de jóvenes de América Latina es muy parecida a la relación de jóvenes del planeta, pero más interesante, cuando vemos al hemisferio occidental como una unidad, vemos que el 70% de los jóvenes del hemisferio occidental están en América Latina. O sea que esta es la masa productiva del futuro, es la masa de consumidores del futuro, y yo creo que son donde tenemos que apuntar la necesidad del desarrollo sustentable. Por lo tanto, el foco de la conversación de hoy va a estar dirigido a qué tenemos que hacer a este 70% de jóvenes que habitan en América Latina, que constituyen el 37% de los jóvenes de todo el hemisferio occidental, digamos, de las Américas. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos hacer y las observaciones que podemos hacer acerca de su desarrollo sustentable? Natalia, adelante, por favor. Cuando hablamos de generar las condiciones para que todas las personas puedan participar activamente en la economía como parte del desarrollo sostenible genuino, entonces, ¿cuáles serían esos condicionamientos críticos para el desarrollo de una economía inclusiva, donde todos podamos participar? Entonces, me gustaría mirar 3 dimensiones para responder la pregunta, Natalia. Y yo creo que las 3 dimensiones son las siguientes. Son los 3 elementos que le tenemos que poner, digamos, en la mochila a los jóvenes para que sean capaces de navegar esta economía moderna. La primera es el desarrollo ético y el carácter de la persona. Yo creo que es esencial las normas cívicas de comportamiento ciudadano para que este joven pueda navegar la realidad local, nacional e internacional de acuerdo a ciertos principios establecidos. El segundo es la educación y el tercero es la actitud emprendedora. Y me gustaría en los próximos pocos minutos desarrollar estas 3 ideas fundamentales que yo creo que son la base para permitir que estos jóvenes puedan navegar y buscar o encontrar salidas laborales que le permitan su sustento y más aún durante su vida. Entonces, el primero está centrado al niño o al bebé desde el nacimiento, que lo podamos dotar de un carácter, de valores y de una ética de comportamiento, que será el norte que lo va a guiar en todas sus acciones personales y profesionales, en su camino, en su transcurrir, mientras esté en el planeta Tierra. Lo otro es la educación. La educación está en pleno proceso de disrupción. Ustedes saben perfectamente que la educación y cómo educamos hoy no era, o digamos hasta marzo, antes que llegara el coronavirus, no se había modificado en los últimos 100, 200, 300 años. Sí, habíamos reemplazado los libros por PDF, había obviamente el rol de la computadora para la creación de documentos y demás, pero fundamentalmente el aula, digamos, a comienzos de marzo del 2020, no era radicalmente diferente al aula de comienzo del siglo anterior o incluso el aula del siglo precedente. Lo que ha ocurrido es que hemos hablado mucho de la disrupción en la educación, pero esta disrupción ha ocurrido, digamos, el elemento que ha gatillado esto ha sido el coronavirus, que nos llevó a la educación virtual.
Yo creo que esta es una disrupción absolutamente bienvenida. Es una disrupción que se va a instalar para quedarse, no al 100%, es decir, indudablemente que el aula tiene su función y tiene su rol, pero hay muchas cosas que podemos hacer virtualmente fuera del aula. Y esto va a crear un proceso de democratización de la educación. Va a hacer que la educación sea mucho más accesible. Indudablemente no requiere el traslado hacia el lugar, hacia la escuela, y yo creo que va a permitir reducir carreras en pequeños módulos que se van a ir tomando durante periodos largos de tiempo, y esos módulos van a tener objetivos de salida laboral. Por lo tanto, la educación es un principio fundamental para poder adquirir skills, las destrezas que necesito hoy, pero más importante, las destrezas que necesito de acá a 3, 5 años para trabajos que todavía no se han inventado. Es decir, estamos en un proceso velocísimo de cambios tecnológicos, como lo vamos a ver en la última parte de la presentación. Y el tercer elemento de la respuesta es la actitud emprendedora. Yo creo que tenemos que fomentar en nuestros jóvenes no un deseo de ser empleados, pero un deseo de ser dueños, de sentirse patrones, de ser los que están conduciendo su realidad económica. Porque esta actitud emprendedora sirve para permear todos los aspectos después de la vida del joven. Para empezar, esa actitud optimista de decir, yo puedo. Muy importante revalorar el rol de las universidades y las instituciones de educación superior en el desarrollo sostenible. ¿Cuáles serían entonces esas tecnologías de vanguardia al servicio de un desarrollo económico inclusivo y sostenible, particularmente en estos momentos de pandemia a nivel global? Quisiera ir rápidamente para ilustrar estos principios que vuelvo a repetir: democratización, reducción de costo, facilidad de uso y la economía circular. El primero es que el 90%, quiero dar 2 o 3 puntos así ilustrativos para que se den, van a tener lo que nosotros llamábamos una década atrás un supercomputer en el bolsillo. Y obviamente que ese supercomputer es el smartphone. Y la predicción es que el 90% del planeta va a tener acceso para el 2023. Esto representa una transformación extraordinaria, y en particular si es el 90% de la población, yo diría va a ser prácticamente el 100% de los jóvenes. O sea que tenemos que pensar que la importancia de esta tecnología para la vida y la educación y la vida social y la vida responsable de nuestros jóvenes. El segundo, que yo creo que es igualmente importante, porque representa nuestra memoria personal y nuestra memoria colectiva, es que ya este año el 90% de las personas tiene acceso básicamente gratis a almacenamiento de datos. El 90% no quiere decir que el 90% lo esté usando, pero hoy por hoy, si te anotas en Google, en Dropbox, en Box y en todos esos servicios, te dan 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas gratis para poder almacenar datos, que para la gran mayoría de las personas es suficiente. Y esto es sumamente importante porque nos permite que todo nuestro conocimiento, toda nuestra información personal, nuestros libros y demás, es tenerlos almacenados en la nube. Uno tercero, que me gusta ponerlo porque es te lleva a pensar de que el acceso a Wi-Fi, es decir, ese acceso que estamos particularmente todos dependientes, y en particular nuestros jóvenes que llegan al café o llegan a donde lleguen, y tratan enseguida de conectarse,
Yo creo que el acceso a la banda ancha de Internet va a ser o ya es un derecho humano. Por último, quería hacer una reflexión sobre la economía circular. Y la economía circular es aquella donde todo lo que yo consumo para la construcción de un producto o la entrega de un servicio pasa a ser reusado en generaciones sucesivas porque se observan tres principios fundamentales. ¿Okay? El primero es de cuáles son los insumos y la reconoción de que estos insumos son finitos. Es decir, hay una cantidad limitada de petróleo, una cantidad limitada de cobre, una cantidad limitada de todos los insumos que necesitamos. El segundo es que tenemos que optimizar el uso de estos recursos para dar la mayor cantidad de uso o de impacto necesario y a su vez a entender cuáles son los ciclos biológicos. Es decir, solo de ciertas cosechas podemos tener una al año, no podemos cosechar 5 veces al año, porque ese es el ciclo natural. Y por último, es medir las externalidades adversas o negativas. Es decir, yo compro cualquier objeto, pero ese objeto en algún momento va a haber que tirarlo. Y nadie ha medido cuál es el costo de la sociedad el hecho que yo lo tire en algún lado. Eso eventualmente tiene un costo y alguien va a tener que ir a limpiar, quizás no en mi vida, pero en la vida de mis hijos, de mis nietos, van a tener que ir a ese lugar y tratar de limpiar esto. Y estas son las externalidades externas. Por eso la economía circular es, digamos, tiene que ser radical en nuestra educación y en la forma en que vemos los productos o servicios que consumimos, que va mucho más allá de reciclar. Reciclar es un paso y es importante, pero tenemos que ver todos los aspectos productivos. Imagínate, este es una consideración personal. Mi educación fue en ingeniería y he trabajado por muchos años en diseño de nuevos productos. Nunca fue una consideración el final de la vida de ese producto, de ese servicio, porque todo tiene un final. Es decir, de la misma forma que nuestra vida personal es finita, los productos que usamos tienen una vida finita. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Y cómo se puede reusar? ¿Y qué porcentaje, ojalá el más alto posible, para que vuelva a funcionar en nuevos productos y servicios? Pues con esto termino y le quiero dejar una reflexión, porque es imposible tener una charla así y no hablar del coronavirus. Y yo creo que el COVID-19 ha causado un reseteo global masivo y lo que ha resultado es de producir cambios que iban a demorar una década en 10 semanas, ¿no? Es decir, contrastar 10 años a 10 semanas. Es decir, nosotros nos hemos tenido que habituar a comportamientos de cambio que hubieran sido lentísimos si lo hubiéramos dejado de nuestro libre albedrío, ¿no? Pero el coronavirus nos ha forzado y yo pienso que ojalá esto nos ayude a reflexionar sobre los temas y las preguntas de Natalia. Así que con esto, muchas gracias, Natalia. Agradecemos la valiosa participación del doctor Carlos Varadelo, que nos ha presentado de manera magistral cómo hacer partícipes a los jóvenes en un desarrollo sostenible inclusivo, que resulta de su propio crecimiento, de su formación universitaria, pero también de la acción de otros que les abren espacios y oportunidades. Recordemos siempre que las personas no son solo un medio de producción y prosperidad económica, sino que las personas son el fin mismo del desarrollo. Gracias, doctor Varadelo, por su excelente presentación. Gracias, Natalia. Y como siempre, a tus órdenes en lo que te pueda servir y ser de ayuda, y a todos tus alumnos en UNIVA. Muchas gracias.
Finalmente, abordaremos la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, es decir, cómo lograr que este desarrollo social y económico sea ambientalmente compatible, que pueda llevarse a cabo de manera equilibrada con los procesos ecológicos, cuidando la biodiversidad y los recursos naturales. Para ello, es un honor contar con la presencia del doctor Maximiliano Campos. Él es especialista en geociencias y meteorología por Millersville University de Pensilvania y por la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2009 ocupa el cargo de jefe de la sección de gestión integrada de recursos hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible en la Organización de los Estados Americanos, OEA, en su sede en Washington, D.C. Su trabajo ha incluido la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo sostenible para múltiples organizaciones internacionales. Una de sus principales contribuciones ha sido el Plan Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El doctor Maximiliano Campos es un experto en el tema de los recursos hídricos y del desarrollo sostenible y tenemos el gusto de contar en esta sesión con su presencia para abordar la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. Como todos sabemos, en septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un conjunto de planes y acciones para transformar nuestro mundo. Un plan de acción a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad, pero que también busca fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Doctor Max Campos, ¿cómo es que podemos hacer vida los objetivos de desarrollo sostenible desde cada uno de nuestros ámbitos de acción? El tema de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente si hablamos del tema del agua, desde un inicio, cuando se tuvo la parte anterior a los objetivos de desarrollo y las metas del milenio, etcétera, ¿no? Es evidente que el agua es el elemento que transversaliza todos los objetivos de desarrollo. En los 17 están, ¿no? Entonces uno puede hablar del agua a la pobreza, obviamente el agua como elemento propio, sus influencias, sus relaciones con las manifestaciones del clima anómalo y todo esto. Entonces creo que el agua es como el hilo conductor dentro de los objetivos de desarrollo y realmente es un indicador claro del estado de salud a través del cumplimiento de los objetivos. Y es ahí donde quisiera centrarme en este momento. Creo que el enfoque para que realmente hayan reacciones positivas y planteamiento de soluciones efectivas tiene que traerse desde el ámbito un poquito más amplio haciendo como sería como un zoom in, ¿verdad? Hacia la cosa, hacia los aspectos específicos como el que mencionas, ¿no? Te lo voy a tratar de desarrollar de esta forma. Como América somos 60% transfronterizos. Eso es nuestro territorio. Los ríos y las cuencas que están establecidas en nuestras fronteras forman más o menos el 60% del territorio de la América. Quiere decir que tenemos el 60% del agua superficial y mucha del agua 75 o más, de acuerdo al estudio que hizo UNESCO con la OEA hace algunos años. Somos un territorio donde el agua ha sido el trazado, el hilo que traza nuestras divisiones políticas. Hay una cuenca que nos cobija y somos 60% hermanables a través de ese concepto. Pero también tenemos una estadística que nos dice que la América Latina, por ejemplo, es la región que en el mundo que crece de forma exponencial hacia el urbanismo. O sea, cifras como que para el año 2100 podríamos ser más de 90%
ciudades, ¿no? En América Latina. Entonces, esto trae consigo una presión enorme sobre, y competencia, ¿verdad? Sobre uso y competencia por el recurso. En este caso hablemos del agua, que es el más fácil de visualizar, ¿no? Y esto conlleva a una serie de prácticas que ya por sí se están dando en este momento de altísima degradación del agua que existe en las ciudades por la falta, no de normativas únicamente, y yo quiero destacar algo aquí, colegas, y es el hecho de que no es solamente la ley y la normativa la que nos tiene que imponer a nosotros como personas el castigo por contaminar. Es nosotros como personas, es nuestra cultura y aprecio por los recursos hídricos y por los recursos naturales en general que tenemos. Y es por eso por lo cual hemos venido trabajando en un aspecto que podría ser el tema que les podría ayudar a visualizar la gran problemática de la contaminación. Entonces dije, tenemos una altísima dependencia de un recurso que está en nuestras fronteras, que no existen acuerdos entre países, que la América Latina crece, las ciudades van a ser más grandes, la demanda de servicios es mayor. Quiere decir que esto que se menciona de la contaminación de los ríos, sobre todo las partes urbanas, va a crecer igualmente de forma exponencial, afectando la calidad de vida, afectando obviamente el tema de la salud de las personas, las inversiones y bueno, todo lo que esto conlleva. Parte de esas alianzas para el desarrollo sostenible se van cristalizando en proyectos que son relevantes para impulsar el desarrollo de los territorios. Y uno de esos ejemplos es el proyecto de la seguridad hídrica en la región del Trifinio, impulsado por la OEA en Centroamérica. Recordemos que el objetivo de este proyecto es optimizar el manejo de los recursos hídricos transfronterizos en la región trinacional del Trifinio, donde además UNIVA nos sentimos honrados de poder participar, de sumarnos, aportar las lecciones aprendidas y las experiencias de aprendizaje obtenidos a través de la operación de nuestro programa para el desarrollo económico y competitividad territorial para las microempresas en la cuenca occidental del río Lerma, que es el PRODECOL, que como todos saben fue cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que concluyó con un modelo que puede ser replicable en otros sectores o en otros contextos territoriales, y es entonces un privilegio y un motivo de gran gratitud para la UNIVA poder participar en el programa Trifinio promovido por la OEA. Platícanos de este interesante programa, doctor Campos. Mira, el proyecto, bueno, ya casi lo tenemos finalizado, está bajo revisión de los países y del PNUMA, que es la agencia implementadora, es un fondo JEF, del Fondo Mundial del Ambiente. Es más o menos un proyecto de unos $5 millones, que para el espacio de territorio es un dinero significativo, digámoslo así, pero también hemos tenido la contribución de contribuciones en especie de muchos socios y organizaciones, incluyendo los ustedes, por los cuales realmente les agradecemos muchísimo, de más o menos $40 millones. O sea que la forma en que presentamos la idea de este proyecto ha sido lo suficientemente atractiva para otros donantes para venir y unírsenos al esfuerzo. O sea que hemos podido vender la idea de, primero que todo, este es un esfuerzo colectivo. Esta es una visión integral que no tiene que ver solamente con el agua, sino tiene que ver con la gestión y el manejo de todos los recursos a lo largo de la canal que le llamamos el trifinio. Tiene que ver cómo atraer inversiones estratégicas, y entonces si el problema es de infraestructura, de cómo traer agua de otras cuencas hacia las cuencas en la época de mayor sequía por ocurrencia de fenómenos como el Niño, etcétera, hemos atraído entonces inversiones hacia esa parte. Está colaborando el Banco Centroamericano de Integración Económica, estamos colaborando empresas francesas, empresas españolas de agua potable y saneamiento. Estamos hablando un poquito con el gobierno de Israel también. Recuerden
que esta es una zona que con mucho estrés hídrico y queremos traer muchas buenas prácticas del trabajo que ellos hacen en los desiertos para usar sistemas de riego de alta eficiencia. Queremos traer empresas también a trabajar en esta zona. Queremos crear a través de todo esto un polo de desarrollo. Pero nada hacemos nosotros si no generamos también el talento necesario para atender esto. No podemos empezar a tener una fábrica para hacer aviones si no tenemos ni siquiera, ¿verdad? Sabemos dónde tenemos los tornillos. Entonces, algo que venimos trabajando muy de cerca y sobre todo muy agradecidos con la universidad, con ustedes, es el tema, por ejemplo, de cómo podemos crear una base de conocimiento un poco más horizontal, donde las personas que están en el campo también puedan capacitarse a través de, por ejemplo, mecanismos de educación a distancia que ustedes los tienen ampliamente desarrollados y esperamos pues obtener mucha ayuda de parte de ustedes, de sus experiencias y de sus productos. Entonces pensamos desarrollar así una radio trinacional. Queremos volver al mecanismo de la radio como el medio de mayor penetración. Todos sabemos que hoy existen los celulares y los canales de YouTube y eso no lo vamos a dejar de usar. Claro, lo usaremos. Pero también sabemos que el costo de los proveedores de servicios de Internet son muy altos en toda la América Latina y que ciertamente una persona con limitaciones económicas trabajando en el campo, cogiendo café, etcétera, pues el radio sigue siendo su mejor mecanismo de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí queremos aprovechar la buena experiencia que ya la universidad de ustedes tiene para poder desarrollar programas de educación a distancia y masificar mucho el conocimiento. Queremos repatriar talento. Es un hecho que Guatemala, Honduras y El Salvador tienen mucha gente talentosa formada en grandes universidades en Europa y aquí en Estados Unidos y en otras partes de la América Latina también. Y ciertamente podrían no le estamos pidiendo que regresen a vivir a sus países, le estamos pidiendo que regresen a sus países algo del talento que han adquirido y como nacionales que son de su país, le retornen a su país un pequeño beneficio haciendo algunos trabajos de extensión también como tipos sabáticos, etcétera. Y para eso ocupamos una comunidad universitaria bien asociada de manera tal de que pueda articular y traer esos personajes para que puedan servir de pensamiento de futuro y visión de futuro para sus tierras, ¿no? El proyecto del trifinio está listo para empezar a finales de año y espero que entonces tengamos una bonita celebración y invitarlos y compartir con ustedes, pero sobre todo me encantaría poder recibir en Centroamérica a muchos estudiantes de la UNIVA para poder aprovecharnos de su buena formación y de sus conocimientos. Y para eso estamos desarrollando lo que le llamamos un campo de sostenibilidad, un campo de desarrollo sostenible, en un sitio que fue un área de investigación agrícola en la pura frontera entre Honduras y El Salvador y Guatemala. Y desde ahí queremos establecer una idea que se la tomé a la UNIVA, que es el relacionamiento, el contacto del estudiante con la población inmediata en una comunidad y el intercambio de bienes y servicios entre ellos. Esta experiencia es muy interesante porque las comunidades universitarias, servicios y una serie de cosas que muchas veces las comunidades de contacto alrededor de las universidades no las tienen, pero que podrían desarrollarse y hacerse de una forma muy, muy sostenible, y que esto se convierta el campus universitario en un polo de desarrollo para la región. Y ahí, como les digo, esta es una idea que nace de mis conversaciones con la doctora Salinas y con muchos de los estudiantes de la UNIVA, y esperaríamos, pues obviamente, que ustedes sean parte de esa estrategia y esa nueva visión de interacción comunidad y universidad. Entonces, eso es dos, tres cositas que podemos decir de ese proyecto, pero igual, como les digo, estamos desarrollando algunos otros en otras partes de Centroamérica, estamos en Sudamérica, en el Caribe, en Artibonito, que es la frontera entre República Dominicana y Haití, que es una realidad diferente, trabajando mucho en el tema de cultura del agua con ellos, por ahí. Entonces yo creo que nuestro compromiso como Secretaría de la OEA y especialistas en el área de desarrollo sostenible y gestión del agua es continuar trabajando de la mano con ustedes porque hay muchas de las cosas
que ya están inventadas y que ustedes ya las tienen y podemos aprovecharnos mucho de la posibilidad de estimular a través de nuestros diferentes programas estudiantes o desarrollos que hagamos en conjunto con la universidad para atender las necesidades de muchos de los proyectos que tenemos. Muy interesantes aportaciones del doctor Campos, jefe de gestión integrada de recursos hídricos de la OEA. Y vaya desde aquí un saludo muy afectuoso al doctor Clitus Springer, director del Departamento de Desarrollo Sostenible en Washington, D.C., en la OEA, por esta apertura, por la oportunidad que han brindado a UNIVA para participar en proyectos tan relevantes que impulsan el desarrollo sostenible en Centroamérica. Muchas gracias por su participación. Como vimos a lo largo de estas magistrales presentaciones, el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y ambiental, deben ser abordados desde las instituciones educativas, desde las empresas, los gobiernos, los medios de comunicación. Afortunadamente, cada vez existe una mayor percepción acerca de la importancia del desarrollo en la calidad de vida de las personas y sus comunidades, así como en el aseguramiento de la equidad intergeneracional para poder transitar hacia un desarrollo sostenible genuino. Recordemos siempre que el centro del desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas, dotarlos de las capacidades necesarias para tomar en sus manos las riendas de su propio destino. Es momento entonces de participar, de transformarnos de simples observadores en actores, para poder entonces transformar nuestras comunidades y nuestros territorios. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nuestros especialistas que nos acompañaron en este foro de desarrollo sostenible. Agradezco a nuestros ponentes y a nuestra moderadora por este foro que realmente nos abre el panorama al desarrollo sostenible en el mundo y cómo podemos ser agentes de cambio. Muchas gracias a nuestros espectadores que estuvieron con nosotros en este foro. Mi nombre es Marco Antonio Fernández. Seguimos más conectados que nunca en esta Semana UNIVA 2020.